Bienvenido a Hilos Viajeros. Muchas gracias, Juanita. Por fin salimos de esa virtualidad, bienvenido a la realidad. Así es. El abrazo. Qué rico verte. ¿Cómo estás? Bien. Mira la segunda. Regresamos al café italiano. Pero un moca no me caería nada mal porque necesito irme nuevamente a el sabor fuerte del café que me inspira y que me mata. Pues casualmente tenemos un café aquí de una compañera de trabajo, de una cocinera que los hacen sus papás en su finca en el Cairo Valle. Es un café súper suave y si me permites te voy a hacer un café italiano con café colombiano. Sí, brindamos aquí. Por las amistades, por Colombia. ¡Wow! Cuéntame un poco. Bueno, vienes de Roma, pero ya hiciste migración en tu propio país. ¿Qué pasa allí? Yo, como todos los niños, pues tenía mi círculo de amistades y con 10 años a mis papás tuvieron la genial idea de buscar la tranquilidad del campo y se fueron a la Toscana, un pueblito de una capital de 4 millones de habitantes a un pueblito de 8.000, con todo lo que conlleva. Sí, suele pasar. Yo pasé de Bogotá, 9 millones de habitantes, a Graz de 250.000 habitantes, así que te puedo entender perfectamente cuál es ese sentimiento de cambio. Gran escuela de cocina a lo que me dedico en este momento, lo que pasa que es cierre incluso mental, porque una ciudad de 4 millones de habitantes, un pueblo de 8.000, pues es como diferente la cultura, ¿no? Bueno, tu abuelita te enseñó a cocinar, ¿sabes? De tus primeros pinos son por parte de tu abuela. Pues sí, fue repostería, yo con 7 años hacía tortitas en la casa, en fin, pero la gran cambio en mi vida fue cuando en la Toscana, no existían por supuesto los celulares, fue hace un par de años, y nada, fueron a llevar las aceitunas al molino para molerlas, para hacer aceite de oliva, y dejaron al niño de 11 años en la casa. Resulta que ese molino se dañó y el niño en la casa, 2 de la tarde, 2:30, un hambre, tenía una salsa boloñesa hecha por mi mamá en la nevera y me puse a hervir agua para hacerme mi primera pasta. Cuando volvieron del molino, que por fin lo arreglaron, tipo a las 3:30, vieron al niño delante de una montaña de pasta, comiendo pasta y ahí empezó todo, ¿no? Prácticamente. Otra cosa muy linda que tienes es que, aparte de ser migrante en tu propio país, de aprender nuevas cosas de Roma y después la Toscana, este cambio cultural dentro de tu propio país, después te lleva a España. Sí. Cuéntanos un poco toda la historia, ¿qué pasa ahí? Pues básicamente, como era un pueblito de muy poquitos habitantes, la oferta cultural, la movida que se llama, era muy limitada. Entonces, pues yo, estudiante y demás, pues, España por aquel entonces, finales de los 80, era como la gran fiesta, ¿no? Y bueno, me eché una novia española, con la cual fue mi primera esposa, y fui a vivir a España con 20 años. A Barcelona, dijiste. A Madrid. Madrid tiene también una rumba loca. Sí, de hecho es la movida madrileña, por aquel entonces era como la gran locura, ¿no? Y bueno, empezamos ahí a hacer nuestros trabajitos y influencia de comida española. Evidentemente en este momento no es el caso porque me dedico a una cocina tradicional de abuela italiana, ¿no? Pero sí que tengo mis influencias. ¿Cómo te va en España? ¿Cómo te aceptan? ¿Qué le das a España en ese momento? Toda gente más o menos de la edad de uno y con 20 años, pues no sé, en mi caso tenía otras prioridades, que era divertirse y bueno, pasarla rico, y realmente así fue. Los españoles son muy... ¿Estudiaste allí?
No, ¿O trabajaste? no, trabajé. Yo soy perito químico, que es una especie de especialización en química industrial en Italia, y de ahí empecé a buscar trabajo. Justamente me cogí una pequeña crisis y no trabajé nunca de eso, sino indirectamente como venta de productos, pero no, nunca como analista de laboratorio, que era para lo que me había estudiado, bueno, y mil cositas más. ¿Qué pasa en España? ¿Cómo llegas a Colombia? Porque esto es la pregunta creo que más importante de todo este hilo viajero. Sí. Y llegas al país que más amo, al país que más quiero, son mis raíces, son mi vida, y fuera de eso estoy muy contenta de estar aquí. Primero compartir con mi familia, mis amigos, volver a sentir la cultura, este amor cálido, estas sonrisas. Estos colores. Estos colores de todo, en la comida, en la gente, en la arquitectura. Te están brillando los ojos. Cuando uno habla de realización personal, es una pasión, que en mi caso era la cocina, transformada en trabajo, lo hemos hablado, ¿no? Es como muy importante. Yo siempre he habido esa pasión por la cocina, y en España un paisano mío, un italiano, pues tenía ganas de expandirse, y bueno, por aquel entonces yo trabajaba vendiendo propiedad raíz y nos hicimos socios, yo capitalista, para ayudarle a abrir un restaurante, y de allí pues un poquito metiéndome en la idiosincrasia de los restaurantes, ¿no? Italianos en tal. Bueno, y me terminó gustando la idea. Tengo una mujer colombiana en la que, bueno, pues vinimos a ver a la familia en el año 2010, y el concepto trattoria es un restaurante poco fino, digamos, así como campesino italiano, casero efectivamente, eso es. Y bueno, vimos que ese concepto en Pereira no lo había, todos los restaurantes italianos eran muy dediparados, eran como muy finos todos, y quise acercar un poquito ese concepto a Colombia, cosa que me llevó una quebrada horrible. No sé, pues perdí todo lo que tenía realmente, o sea, vendí todo lo que tenía en España, y cuando vine aquí, pues en un año lo dilapidé completamente, porque la gente de escasos recursos ni se arrimaba porque pensaban que era un restaurante costoso, y la gente de recursos que sí podían pagarlo veían los precios tan asequibles que pensaban, no puede ser bueno tan barato, tan bueno no dan tanto, ¿no? Y hasta que encontramos un poquito el equilibrio nos demoramos como un año. Ok. ¿Qué es lo que más te llama la atención y qué es lo más difícil para ti cuando entras en una nueva cultura? Bueno, siempre hay pros y contras de todo, ¿no? O sea, hablabas ahorita de los colores, de la alegría, todo eso fantástico, la gente súper amable, súper abierta. Me da mucho la atención porque yo he vivido 22 años en Madrid, capital de España, y pensaba que hablaba español. No me entendía nadie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a apaisarnos un momentito, ¿no? Ese verbo que fragué. Bueno, pero siempre se busca una solución. ¿Cuál fue tu solución? ¿Cómo llegaste a encontrar ese equilibrio para dar en una nueva cultura, exactamente cambiar ese pensamiento? Sí, pues mira, como nos quebramos horrible en un restaurante bonito, en un muy buen barrio de Pereira, bajamos muchísimo el nivel a un restaurante mucho más barato, con un arriendo mucho más económico, y ahí pues me emparamé de la idiosincrasia colombiana 100%. Yo tenía una parrilla de carbón en donde hacíamos pues, cortes italianos, ¿no? Y un día me quedé sin 1000 pesos para comprar una pastilla de prender ese carbón. Entonces le dije a la vecina de enfrente de otro asadero, ¿me prestas una pastilla de carbón? Dice, ¿pastilla para prender el carbón? Coge una servilleta ahí con aceite quemado y prende con eso. ¡Ah! Okay. Me empezó a reflexionar con ese tipo de cosas, y bueno, estábamos comentando que soy el italiano que más arepas ha asado en la historia de Italia. O sea, voy a probar seguramente arepa italiana. No, ya no. Pasamos a mejor vida. Hasta que me explotó una papa rellena en la cara, dije, no, sigamos con la pasta, con la pizza, que se nos da mejor.
Apolo, Italia, ¿qué extrañas de Italia? Bueno, llevo casi 10 años en Colombia, la verdad que la familia, evidentemente, los amigos de infancia, adolescencia, algo de obras de arte que está rodeado, pero también se compensan con esta naturaleza tan verde, tan hermosa. El hecho de determinados productos agrícolas que por clima complicado de reproducir, aunque tenemos un proyecto para ello. Una huerta casera, lo más orgánico posible dentro de lo que son, porque yo viví 10 años también en el campo en Italia, y ahí había heladas, pero no hormigas arrieras, por ejemplo, ¿no? Y una serie de cosas diferentes, una adaptación a este medio. Ya que no sé quién tuviera tenemos algo así tan maravilloso como esto, ¿no? Por sí, decir guanábana. algo, no sé, no, eso no lo soñamos, ¿no? Es como lo más antioxidante del mundo y no lo tenemos, ¿no? Viceversa, no sé, un aceite de oliva producido por uno mismo, un buen vino, pero no. Pero no. Ya, no pasa nada. No, creo que una de las cosas más lindas cuando somos extranjeros es que estamos abiertos a todas las posibilidades y siempre estamos maravillados con cada cosa que pasa alrededor. Sí, somos como niños, ¿verdad? Somos como niños, ¿no? Todo lo leemos, todo lo sentimos, todo lo palpamos y siempre cogemos y absorbemos años de años porque todos los días es una nueva experiencia. Que hay tantas cosas para ver. Yo digo constantemente, cada día en Colombia veo algo que nunca antes en la vida he visto. ¿Qué pasa cuando uno está viajando? Se vuelve más cultural el acento, se vuelve mezcla. Entonces, yo como escucho algo de eso, como hablas alemán todos los días allá en Austria, se escucha algo. No es que no te escuches colombiano, pero es verdad. escuchas algo, O sea, sí, como sí. contigo, Se percibe, con sí. el italiano. Viceversa, cuando vamos a nuestros Y yo con países, algo de- ajá, Cuando pues, vamos de vuelta. de vuelta, como que nos miran raro, o sea que ya Sí. no somos O sin sea, hogar ya completamente. No somos ni de aquí Ni de allá, o eso sea, es. bueno, Brindo por eso también. ¿no? brindamos por eso, somos trotamundos del mundo. ¿Qué te ha aportado Colombia? Pues mira, hay un estudio, me alegra que hagas esa pregunta como dicen los políticos. Hay un estudio, sí, es un estudio hecho entre publicistas de televisión, ¿no? ¿Qué es un publicista? Alguien que tiene que vender lo máximo en muy poquito tiempo, ¿no? Y dice que las personas que hemos vivido en lugares distintos del mundo de similares características, es decir, pues no sé, una educación cristiana de alguna manera, que somos más o menos blanquitos todos, aunque estemos en distintos países, tenemos un enfoque superior al resto y somos más creativos. ¿Por qué? Porque tenemos otros ángulos distintos. Otra cosa bien distinta es que sean de países muy dispares, no sé, estamos en Emiratos Árabes, en China, no, ya se nos pierde, pero esta multiculturalidad relativa como que nos ayuda y somos más creativos, increíblemente. Bueno, Erin, ¿tú qué has aportado a Colombia? ¿Qué es lo más importante? Porque tú eres súper activo, o sea, tú Aparte de mi hijo, que es una belleza, un niño tan lindo y avispado y lleno de vida. Colombia me ha aportado mi profesión porque antes en Estados Unidos yo estaba como haciendo cosas, pero no tuve un sentido de identidad de carrera de profesión y Colombia me dio eso. Por casualidad, porque yo no vine a Colombia pensando, sí, voy a echarme como un escritor, un periodista, ¿no? Yo empecé a escribir huevonadas en página de web que tuve montado y de eso se arrancó un cuento de que ya lleva 8 años y ahora estoy en eventos con otros periodistas, estoy tomando fotos y próximamente montando un emprendimiento nuevo que pienso que me va a ayudar de superar y salir de la pandemia. Una pasión convertida en trabajo una vez más. Sí, señor. Que creo que también eso es un punto muy importante para cuando eres migrante, es que lo que hacemos lo hacemos con pasión y no es un trabajo, no se convierte en una Claro. Hemos roto esos paradigmas y esas creencias y hemos dicho
no, hacemos lo que el corazón dicta y vamos Y para ya. adelante y ya. Y, Así es. y dejamos ese rasgo y esa huella y esa identidad en cada producto que hacemos, en cada servicio que prestamos. Sí. Así que creo que lo hacemos muy bien y podemos transformar un poco cada vida y le podemos ayudar a millones de inmigrantes Así es. que se sienten perdidos porque no saben cómo arrancar y no saben qué Sí. hacer. A mí me preguntan mucho, ¿cuál es el secreto de tu cocina? Digo, mi primer ingrediente es el amor. Ya, o sea, Tiene que ser. es amor, Tiene que pasión, ser. es fundamental. Ser migrante es una decisión que va más allá de nuestros sueños. Apolo es un claro ejemplo de paciencia, perseverancia y éxito. Encontrado en otro país la respuesta al significado de identidad. A través de su diario de vivir, de sus labores e incluso de su relación, donde el apoyo y el trabajo en equipo han sido claves en esta historia. Es un personaje que se enamora de Colombia, que con la identidad le ha aportado lo mejor a este país y que con seguridad seguirá siendo su elección y su hogar por mucho tiempo y quizás toda la vida.